el ex vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner. Bienvenido, un gusto tenerte nuevamente aquí, Otto. ¿Qué ha sido de tu vida? ¿Has estado en el exterior? ¿Te has blanco, perdido el mapa? Más blanco, más gordo. Estás un poquito más contento también. Cuéntanos, ¿qué ha sido de tu vida? Bueno, estoy en Harvard desde hace 6 meses aproximadamente. Acepté la oportunidad de hacer lo que se conoce como un fellowship. Sigo buscando la palabra en español, pero estoy haciendo eso. Es una especie de aporte a la facultad sin ser parte de la facultad de la universidad. Y estoy haciendo una maestría también, mi querido Juan Javier. Así que me he puesto la mochila, estoy estudiando, estoy contento, estoy feliz. ¿Está haciendo los deberes para una próxima candidatura a la presidencia? Estoy aprovechando una oportunidad que yo creo que es única, que la mejor universidad del mundo te abra las puertas y que tengas esa posibilidad de compartir con la gente, pues a nivel académico y a nivel de trayectoria más importante del mundo. Así que eso. Otto, de ahí lo que venga, mi querido Javier, hay que esperar, como siempre te he dicho. Pídale las notas, director. La libreta. ¿Cómo va? Estoy recibiendo. ¿Y sabes qué, Carlos, ahora que lo dices? Es difícil pues ser estudiante y papá, no es que les tienes que exigir a tus hijos y tú también tienes que demostrar. ¿Y tú, papá, cuánto sacas? Y con un nivel de exigencia, me imagino, superior, pues. Oye, ayer fue un día de anuncios inesperados. Sí. Empecemos, oye, no me digas, sí, pero pues empecemos por el intento de golpe de Estado que ha denunciado la oposición legislativa. ¿Es cierto eso? ¿O es broma? Ojalá fuera broma. Yo viendo lo del Perú, que el presidente Castillo... Miren, cuando inicialmente tomó la decisión Castillo, yo estaba allá en Estados Unidos, yo llegué a creer que la Constitución peruana contemplaba una figura similar a la de la muerte cruzada. Entonces dije yo, bueno, va por ahí. Pero lo cierto es que estaba cometiendo un atropello jurídico impresentable, pero lo grave, y eso habla muy mal más bien del tipo de liderazgo, es que lo había hecho sin consultar siquiera con su gabinete, ni hablar con las demás fuerzas políticas y otras instituciones, otros representantes de otras instituciones. Se inmoló. Y después la respuesta fue que lo habían drogado, no sé si viste, y que le habían escrito una carta que él había leído bajo la influencia de sustancias psicotrópicas. Lo escapolimaron políticamente. Ahí yo me acordé de circunstancias similares que me tocó vivir y pensé, que mejor es no tener texto que leer pendejadas. Tú te servías tu propia agua, entonces. Claro. En el caso del Perú. Perdón, no me habrá servido aguas extrañas. No, aquí. No. Ya me preocupé. No me va a hacer nada de dulce sueño. Como una hoja, Fernando. No me va a hacer envalentonar como a otro, dice Fernando Aguayo. Probablemente al término de la entrevista, sí. Pero vale la pena el que hagamos este tipo de anotaciones sobre lo que ha acontecido en países muy cercanos como el Perú, porque ayer en ese texto que ha sido pues expuesto a la opinión pública, en donde se habla de un golpe blando en el Ecuador en contra de la Asamblea Ecuatoriana. Pero días antes ya se había dicho, cuidado, aquí sucede lo que en el Perú, así que no jueguen. Claro está, en el Perú, la ignorancia del señor Pedro Castillo, posiblemente la ignorancia de su cuerpo de ministros, tuvo 58 en el año y medio de presidencia de la República, no conocían tampoco el texto. De allí que cuando alguien dice, pero ¿cómo le van a clavar 20 años de prisión a este pobre señor? Es que la gravedad del delito, ¿no?, lleva precisamente a esa condena. Estamos hablando de 20 años. Así que para quien piensa, pero este pobre hombre, no, ya con un año 8 meses estaría bien. No, el año 8 meses es para la investigación. Así es de dura la ley peruana. Ya fue condenado a 1 año 8 meses Ollanta Humala, por ejemplo, la propia esposa Nadine Heredia también, solo para investigación. En el caso de este señor Castillo, el delito es tan grave que ya han hablado de 20 años. ¿Y cuál es el delito? ¿Sedición? Rebelión. ¿No? Intento de rebelión. Entonces, este hombre está en la cárcel. Se dio la rebelión. No fue un intento. Para mí no, porque además él dejó afuera firmó el decreto, al sistema judicial, a la fiscalía, obviamente se comió a la asamblea, al Congreso peruano. Entonces, yo creo que... Me apena lo del Perú en general, ¿no? Están viviendo una incertidumbre política que de verdad a ningún país le hace bien. Lo que sí es penoso, y ahora sí analizando al Ecuador, es que a pesar de esa incertidumbre política es una economía que crece más rápido que la nuestra, ¿no? Y tú dices, Dios mío,
¿Qué está pasando? Y que sigue llegando la inversión, porque ha llegado durante estos años, este año y 4 meses de Pedro Castillo. Siguen creciendo a buen ritmo y uno de los temas que ustedes conversaban, creo que tú mismo lo decías, Fernando, esto del empleo. Claro, el Ecuador no puede generar empleo si no crece. Colombia decreció en pandemia y la pandemia es hoy, si tú quieres, el punto de partida para todos, porque retrocedimos económicamente todos los países del planeta. Pero Colombia, Perú y Ecuador tuvieron un retroceso similar. Perú el más grave, porque la pandemia a la larga fue mucho más grave en Perú que en ningún otro país del mundo, ¿ya? Yo siempre hago este recuerdo y digo, el presidente Vizcarra, en un acto inédito, sin precedentes y sin justificación, permitiendo que la presión venza la razón, puso tanques de guerra en la frontera con el Ecuador cuando arrancó la pandemia, ¿no? Un tema que para nosotros es muy sensible. Y 2 semanas después retiró los tanques de guerra y nos llamaba a pedir tanques de oxígeno. Entonces la economía del Perú decreció, me parece, 9%, si no me equivoco, durante la pandemia. La del Ecuador algo menos del 8% y la de Colombia algo menos del 7%. Por ahí iban. Pero lo cierto es que han pasado 2 años. Perú ha crecido 14% desde entonces, es decir, duplicó, si se quiere, lo que decreció. Colombia ha crecido 17%, casi triplicó lo que decreció. Y Ecuador no llega ni al mismo 8% que perdió. Entonces seguimos hablando de lo mismo, de una economía del mismo tamaño, en donde el gobierno puede hacer todos los esfuerzos por seguir incrementando el gasto social, pero si no hay crecimiento económico estamos entrando en un círculo de insostenibilidad, porque la economía tiene que crecer, tenemos que generar empleo para cada vez depender menos de la necesidad de esa inversión social. Si no, esto no hay de dónde y volveremos a desestabilizar las finanzas públicas que tanto esfuerzo costó, no del gobierno anterior ni del actual, de los ciudadanos que somos los que hemos puesto la plata. Las finanzas públicas se estabilizan con dinero. El dinero lo hemos puesto los ciudadanos con decisiones difíciles. Si esa estabilidad fiscal que hoy celebran tanto no se traduce en crecimiento económico y bienestar, están confundiendo el fin con el medio. La estabilidad fiscal es un medio para, de forma sostenible, poder traducir ese esfuerzo que estamos haciendo los ecuatorianos en bienestar a través del crecimiento económico. Y eso no está pasando. Entonces, digo yo, el presidente tiene derecho, no hay ningún impedimento a que él quiera ser candidato. Creo y coincido con el análisis de Carlos que políticamente me parece que es inconveniente y contraproducente. No sé si está confundiendo las encuestas de la consulta popular que ha lanzado, en donde más o menos me está preguntando si quiero abrazar a mi mamá en Navidad, ¿ya?, con los niveles de aceptación del gobierno. Y la única forma de lograr aceptación como gobierno es teniendo resultados en gestión y sobre todo crecimiento económico. Y ni siquiera las obras monumentales de las que hablaba Juan Javier. Con que exista inversión pública a los niveles que necesita el país, que para este año debieron haber sido alrededor de $2.000 millones y no fueron, y para el próximo un poco más, gracias a que hay estabilidad y gracias a que el precio del barril está donde está, ¿ya? Con eso ya va a haber otra dinámica de la economía, ni siquiera con obras monumentales, con que sean obras que sirvan, que tengan un propósito, que estén al servicio de la gente y que no se roben la mitad antes de ponerlas al servicio de la ciudadanía, ya es bastante, pero eso no está pasando. Ojo, si veo al presidente, como él dijo, envalentonado, decidido a participar, entendería yo que está dispuesto a cambiar esa dinámica de gobierno para el próximo año, más allá de sus intereses proselitistas, que insisto, son legítimos, no sé si tengo una posibilidad o no. La política es el camino más rápido del cielo al suelo y de vuelta. Uno nunca sabe en la política dónde está hoy, dónde amanece mañana, porque así es, tiene derecho, pero ojalá más allá de su derecho, este entusiasmo también se traduzca en una gestión que resulte en lo que hoy estamos esperando todos, ¿no?, que es ese bienestar. Otto, algo ya mencionaste el tema de la consulta popular y la verdad es que sí quisiera conocer tu criterio. Quisiera que te detengas un poquito en el tema seguridad y extradición y luego que te vayas al resto de preguntas en general. Yo creo que ellos enfocan la consulta popular en 2 temas, el uno de seguridad y el otro gobernabilidad. Me parece que en ninguno de los casos se está logrando el propósito. No creo que son preguntas, es decir, por ejemplo, seguridad. Entonces tú me preguntas a mí, ¿la extradición resuelve el problema del narcotráfico? No. De hecho, ya no es un tema siquiera al que los delincuentes le tengan mucho temor, porque las penas en el Ecuador son muy parecidas ya a las que hay en los Estados Unidos. Quizás la garantía que podemos tener es que ese sistema puede ser menos vulnerable ante la corrupción, etcétera, y que quizás cuando vayan a una cárcel allá, o mejor dicho, muy probablemente, no van a tener la facilidad de celebrar su cumpleaños con pirotecnia, ¿verdad?, mientras están cumpliendo una pena. Esa puede ser la diferencia. Y yo te digo, yo estaría de acuerdo, pero no creo que resuelva el problema del narcotráfico. Vamos al tema de la seguridad jurídica o la gobernabilidad. Creo que están hablando de limitar las competencias del Consejo de Participación Ciudadana. Ojo, no he visto la totalidad de los anexos, he revisado superficialmente las preguntas, por eso no me atrevo a darte una opinión más profunda. Pero lo cierto es que la Constitución del 2009 creó
un Frankenstein institucional, ¿ya? Que mientras los gobernantes lo dominan, están felices, y mientras las otras fuerzas políticas cuando las otras fuerzas políticas logran incidir, resulta que todo esto es un desastre. Y entonces, mientras el gobierno del señor Correa pudo dominar toda la institucionalidad del Estado, poniendo a los tíos, a los primos, a la secretaria en la Corte Constitucional y todo, listo, qué bonita la institucionalidad. Pero de ciudadana no tenía nada, pues era solo un membrete. Yo siempre digo, tienen una habilidad increíble para ponerle nombres espectaculares a decisiones terribles. Es una habilidad increíble. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, los ciudadanos ni saben que existe. Un poco para darle matices de ciudadano, en la consulta del 2018 se puso que sean electos por voto popular. A mi criterio, nuevamente ahí se abrió una caja de Pandora de proselitismo político, de influencia de los partidos, que no resuelve el problema. Ahora están planteando devolver esas competencias al legislativo. Eso resuelve los problemas de gobernabilidad del Ecuador. Pero si eso fue lo que vivimos tantos años y de lo que quisimos salir, si ya sabemos el nivel, la calidad cada vez más deteriorada de órgano legislativo y legisladores, sobre todo, porque las instituciones las hacen las personas que tenemos en el Ecuador, en donde los 3 o 4 poco decentes que había se van retirando, porque no soportan estar ahí porque es insufrible ese legislativo. Pero un punto de orden ahí, Otto. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Le van a devolver al legislativo esa facultad? Tú acabas de comentar, no creo que resuelva el problema del narcotráfico, pero ¿quién lo ha resuelto? ¿Quién ha dicho que eso se busca? No, ellos han dicho que eso se busca, que están combatiendo el narcotráfico con la consulta popular y que están buscando la seguridad. Eso es lo que han dicho, así lo han vendido. Es más, tanto así que si dices que vas a votar no te dicen narcotraficante, lo cual a mí me parece también desagradable, si se quiere. Tú tienes derecho a discrepar sin que te acusen de ser un delincuente. Pero lo que te digo, Juan Javier, es, yo puedo estar de acuerdo con las preguntas. El tema es que el problema del fondo del Ecuador, tanto de seguridad como de gobernabilidad, no pasa por ahí. Mira, la crisis de inseguridad tiene su raíz en 2 cosas. Primero, la fuerte lucha contra el narcotráfico que se retomó en el año 2019 cuando se vuelve a cooperar en los vuelos para monitorear el Océano Pacífico. Después de 10 años, Juan Javier, 10 años no se hizo ese trabajo en el Ecuador. 10 años, ¿ya? En el 2019 se retoma ese trabajo y la captura de drogas crece. Cuando crece la captura de drogas, la presión sobre el bolsillo de los narcotraficantes es inmediata. ¿Y cómo reaccionan? Que se les acaba el negocio, perdieron 10 toneladas de cocaína, ¿qué hacen? ¿Se van a la UES a estudiar medicina? No, pues. Empiezan a desarrollar otros delitos, que son los que estamos viendo hoy en el Ecuador. Secuestro, extorsión, ¿verdad? Inclusive minería ilegal, aunque parezca mentira. Entonces, esa es la realidad actual, joven. ¿Cómo se resuelve? Primero, activando la economía, que es lo que estábamos hablando inicialmente. El Ecuador pasó en la pandemia, insisto, una crisis social que resultó en pérdida de empleo, en retorno de mucha gente a la pobreza, que se convirtió en un caldo de cultivo para el reclutamiento de los delincuentes, en particular en el microtráfico. Esta mañana veía un reporte policial, que me lo compartieron, de uno de los sectores más álgidos en materia de seguridad de Guayaquil. Y claro, captar jóvenes o padres de familia para el microtráfico es muy fácil porque no tienen otra oportunidad. No estoy dando de excusa a esto, ¿no? Pero es una realidad. No es que porque no tienes una oportunidad tienes que delinquir, no es así, y creo que la mayoría de la gente no lo hace, pero facilita al crimen organizado y a los delincuentes reclutar gente. Entonces la economía en el país tiene que crecer. La propuesta del señor Lasso, 10 años, por tu radio, por aquí pasó tantas veces, cuando yo era igual que tu entrevistador, lo mismo, era ese, el crecimiento económico para la generación de empleo, y eso no está pasando. Tiene que empezar a suceder. Haberle exigido eso en el 2021 hubiese sido, de mi parte, irresponsable e injusto, porque el Ecuador estaba equilibrando su economía, pero ya desequilibró. Entonces, métale ganas, que si usted tiene un país que crece, que si usted tiene un país en donde hay oportunidades de trabajo, en donde hay inversión, más difícil es para los delincuentes encontrar espacios. Y siga presionando a la delincuencia en la cooperación en la lucha contra el narcotráfico. Ahora, tomando un poco de todas las preguntas, fíjate que estamos viviendo un bloqueo político que se va a agudizar con la declaración del presidente ayer. Y vivimos un bloqueo político con nuevos actores. Incluso la Corte Nacional se ha vuelto un actor político, y esa es la desconfianza que nos da para que decimos, no puede ser candidato, pero sabemos que hay 2 puertas, ¿no? Una puerta a nivel constitucional o otra puerta a nivel de la Corte Nacional. Recordemos que tenemos, como dice Fernando, ejemplos, pero para sacar. Evo Morales, que no se podía reelegir, claro, se reeligió con una sentencia de la Corte Constitucional de Bolivia que decía,
El primer periodo fue en la República de Bolivia. El segundo fue en la República Plurinacional de Bolivia, por tanto no cuento el primero. Y con eso se religió, ¿no? Es decir, no podemos... No, y después es una consulta popular que perdió. Sí, no podemos distraernos diciendo, no va a poder ser candidato cuando hemos visto ejemplos de todo. Ahora, el bloqueo que vivimos, que se ve ayer incluso con una amenaza de la Asamblea Nacional de decir voy a ejecutar o puedo ejecutar una de las facultades constitucionales porque estamos viviendo una conmoción, o sea, un mensaje bien profundo al presidente que no dejan en algo de tener razón de que el gobierno está a su vez validando sentencias de cualquier juez contra la Asamblea Nacional. Ahora, déjame terminar el contexto. La consulta no tiene ninguna pregunta base al desbloqueo institucional que estamos, Otto. ¿Qué miras tú estando de afuera del Ecuador estos meses para desbloquear con este enfrentamiento institucional que tenemos? Primero, Carlos, y tú eres una persona que ha ejercido el derecho toda la vida y que además ha estado cerca de la política y conoces cómo funcionan las cosas. El abuso de esta figura de la acción de protección está generando mucho daño a la institucionalidad y la seguridad jurídica del país. No hay certidumbre de ningún tipo. Tú en cualquier actividad empresarial te aparece un fulano con una acción de protección de cualquier cosa, de cualquier juez, impidiendo, imposibilitando o hasta para extorsionar, ¿ya? Y si eso ocurre a las más altas esferas del poder, con el auspicio y el apoyo de las más altas esferas del poder, estamos generando una situación gravísima en la cual no te sorprenda, y ayer me lo decían en un medio amigo, algún día no aparezca una acción de protección impidiendo que se posesione un presidente el 24 de mayo. Estamos a nada de eso. Eso es una locura. Entonces eso tiene que parar. Tenemos que evitar que se abuse de esa figura y poderla o aplicar cuando realmente corresponde. Pero el gobierno ha utilizado también esa figura. Estoy incluyendo a todos. Por eso. Estoy incluyendo a todos. Y te digo, es un error. Para mí es un tiro en el pie. Porque mañana te la aplican a ti. ¿Ya? Sí. Y perdóname. Y la política da la vuelta rapidito. Entonces... mañana no tienes la capacidad de acción del poder y te perjudican en una injusticia más. Perdón. Lo que decía Fernando es importante. Hay personas que creen que la justicia se ejerce y se aclara en las urnas, no en los juzgados. Entonces les importa poco su situación judicial, les importan poco sus casos de corrupción, solo están pensando en la próxima elección, porque saben que si ganan, quedan santiguados. No comparto ese criterio. Yo creo que una cosa es una elección y otra cosa es un proceso judicial. Pero es el caso de Lula y será el caso de muchos líderes, sobre todo autoritarios, populistas, tipo caudillistas, que hoy abundan y florecen en todo el planeta. No solo, alguien decía, me pasaba el otro día un artículo, el populismo autoritario es el primer producto exitoso de exportación política de América Latina. Está en todas partes ya. Y tiene resultados electorales. Es grave porque resuelven en las urnas todos sus problemas. Entonces, ¿para qué llegan al poder? Y aquí vamos a lo del bloqueo. ¿Para qué llegan al poder? ¿Para qué lo buscan? Para darle amnistía a los panas, de una. Para sacar de la cárcel a Mengano, rapidito. Para resolver los problemas judiciales de Perencejo. Para nombrar la autoridad de acá y la de más allá. Para eso llegan. Entonces, están dedicados a eso. Entonces, claro que hay un bloqueo porque se están peleando entre ellos esos espacios. Están luchando. Mira... mientras no hubo discusión sobre la elección de autoridades de control en el país, santa paz. Ahora se acercan esas fechas y resulta que todos son enemigos. Ni la guerra en las calles que vivimos ha logrado que retomen una agenda país. Que ahí viene lo siguiente, y eso es importante. El realismo mágico, ahora en boga en el Ecuador, por supuesto en otros países de Latinoamérica. La realidad supera a la ficción. Lo que hemos visto este año en el Ecuador, con el uso precisamente de estos recursos, es increíble, porque todos estamos de acuerdo en que en la Asamblea Nacional no tiene respaldo alguno por sus acciones. No he escuchado a alguien que diga, no, sí, más o menos, no. Todos estamos en desacuerdo, pero no podemos estar de acuerdo que un juez, por no decirle un juezucho de una ciudad pequeñita, de donde sea, tome una decisión en contra de una resolución
de la Asamblea Nacional. Eso también es parte del absurdo. Entonces, no podemos permitir que esto continúe, porque sí caminamos a lo que puede ser un estado fallido el Ecuador. Yo creo que de tal manera que es sumamente peligroso. Y me da risa de lo que dice Fernando, me da risa que en vez de hacer un comunicado y gastarte el tiempo, que han de haber gastado bastante tiempo, porque son varios partidos los que firmaron ese comunicado, ponte a hacer un proyecto de ley reformatorio de la ley orgánica de garantías jurisdiccionales donde se establezca la competencia de las acciones de protección. Ahí viene otra cosa, Carlos, que cuando yo veo ese comunicado y veo quiénes lo firman, digo, chuta, que ahí sí el gobierno logró lo imposible. O sea, la permanente bronca que ha tenido el gobierno y reacciones a mi criterio, porque mira, en la vida, pero sobre todo en política, chuta, si la palabra es de plata, el silencio es de oro, ¿ya? Entonces sí puede ser que tuviste un mal rato con el bloque de la izquierda democrática, con Pachacuti, pero si tú no tienes evidencias de lo que te han supuestamente propuesto, bueno, te toca aguantarte hasta que lo puedas probar, pero generaste con reacciones que no corresponden a quien tiene que estar en el poder, dominándose, gobernándose a sí mismo primero, controlando sus palabras con inteligencia emocional, generaste una crisis institucional de gobernabilidad en donde ya nadie se te quiere acercar como gobierno, ni Pachacuti, ni Izquierda Democrática, ni Social Cristiano. Por último, que no se te acerque UNES, que era el enemigo original, si se quiere, el rival, el contrincante original. Pero resulta que lo acercaste, después lo pateaste. Entonces, se ha generado una conflictividad política que no habíamos tenido mucho tiempo en el Ecuador, fruto de este liderazgo conflictivo. ¿Ya? Que a mi criterio... Innecesario. ¿Ya? Usted tiene que... Mire, le molestó, bueno, hasta que usted no tenga la evidencia, la prueba, quédese callado y tranquilo y siga avanzando en los objetivos comunes. Así se gobierna. Nos guste o no, uno tiene que aguantarse las rabietas, los berrinches, tiene que aguantárselos. Es difícil, pero es parte del desafío de gobernar. Estar tranquilo, respirar hondo, viejo. Pero empezamos en 6 meses unas broncas políticas inéditas que han terminado con todos los partidos políticos relevantes que hoy tienen peso político en la Asamblea en un bloque en contra del gobierno. Dime tú, ¿qué posibilidades de gestión política legislativa tiene hoy el gobierno nacional? Muy, muy complicado, cuando ya están firmando comunicados juntos. Perdóname, hace 3 años ver un comunicado conjunto del Pachacuti con UNES, con el Partido Social Cristiano. Con el también. Tú dirías, esto no puede estar ocurriendo en el Ecuador. A esto nos ha llevado este tipo de comportamiento. Ojalá aprendan a respirar hondo. Respiren hondo y traten de unir al país en función de objetivos comunes y dejen de dividirse por este reparto. Que este sería el sentido fundamental, crear esa agenda común para los ecuatorianos de desarrollo, de bienestar, de trabajo, de crecimiento, para reducir la pobreza. Yo vi el comunicado, ni lo terminé de leer, me quedé impactado solo con ver que ya es de frente. Están juntos. Ecuador, país ingobernable. Se puede hacer muchas cosas, Juan Javier. Mira, si tú conmigo sufriste estas cosas, hermano, las sufriste tú en primera fila, además. Hace escasos 5 o 6 años era imposible creer que aquí íbamos a volver a tener libertad de expresión. ¿Cuánto nos costó, Juan Javier? ¿Qué hicimos? Liderar un proyecto en función de ese objetivo común. Y se logró reformar la ley de comunicación en el año 2020 y se logró recuperar la libertad de expresión. Y aquí ya nadie hablaba de eso. Lo que pasa es que esos derechos, cuando uno los recupera, ya no los valora, ¿verdad? Aquí hace 5 o 6 años hablábamos que era imposible derrotar el autoritarismo. Y yo me sumé a un proyecto, sin ser parte de él, creyendo que había una intención sincera de transitar hacia la democracia, y así fue, y se recuperó, Juan Javier. Entonces se pueden lograr cosas. Es posible, pero tienes que tener primero definidas las metas. Segundo, esas metas tienen que ser compartidas por la mayoría de los ecuatorianos. Pues esos objetivos tienen que ser comunes y tienen que convocar a la unidad. Y tercero, hermano, con todo el respeto, tienes que tener, si tú eres el líder de este país, tienes que tener una inteligencia emocional equivalente a ser casi el hijo del Dalai Lama con la Madre Teresa de Calcuta. Porque si no, vas a vivir quemando fusibles y generando altercados y situaciones que no te van a permitir llegar al objetivo. Tienes que estar en paz, viejo, avanzar y concentrarte en esos objetivos y caminar hacia adelante. Y te lo digo porque lo he podido hacer quizás en cosas mayores o menores, pero hay que convocar a la unidad, ¿ya? Mira, lo que dijo Carlos, yo lo vengo pensando hace mucho tiempo. Si no nos convoca el narcoterrorismo a estar juntos para derrotarlo, ¿qué nos convoca? ¿Ya? La pandemia en alguna forma va a las diferencias. Yo te quería preguntar sobre eso. Narcoterrorismo, narcopolítica, narcogenerales. Se habla de todo eso. El embajador Fitzpatrick dijo... Narcocandidatos. Lo dijo algo que ayer había una balacera, sospechábamos o ya lo sabíamos. La narcopolítica.
Tú estuviste en el poder. Tú ya te percibías esto de aquí. No de ahora. Esto tiene mucho tiempo en el Ecuador. Lo que pasa es que ha ido creciendo. Fíjate tú, revisa, por ejemplo, incidentes que hubieron en Quinindé allá por el año 2016, 2014. Fíjate los incidentes de la FARC y Raúl Reyes y las laptops. O sea, esto no es nuevo. Para mí la alerta de esto la prende Francisco Huerta Montalvo, que en paz descanse, que ha sido participante aquí de este programa. Para mí él prende esa alerta y desde entonces está ahí. Se agrava, sin duda, desde el 2009. Que bajaron los breakers. Bajaron los breakers, 10 años. 10 años, se agrava. Entonces, el Ecuador dejó de ser un país de tránsito, para convertirse en un centro de operaciones logísticos del narcotráfico. Y recién desde finales del 2018, si se quiere, con la alerta del incidente de Diario del Comercio, de los periodistas, y luego mediados del 2019, este escenario empieza a cambiar en pro de combatir de frente el crimen. Ya cuando tienes tomado 5 pisos del edificio, empiezas de nuevo a actuar. Ahora, estamos a tiempo, pero esto no es una lucha, digamos, que no tendrá un costo alto. El costo va a ser alto. Creo que la están dando. Me parece que se cometen errores, sin duda, pero yo no puedo ser injusto en no decir que se continúa ese esfuerzo, pero tiene que ser acompañado de otras cosas. Se tiene que ser acompañado de fortalecimiento de la fuerza pública, de acompañamiento de inteligencia, de cooperación internacional. Esto no es solo capturar droga porque sí, porque eso tiene una consecuencia que es la que estamos viviendo, ¿no? Y ojo, en general, al margen de todo esto, para mí, Juan Javier, la discusión pasa por replantear la lucha contra las drogas, porque es un fracaso rotundo en el mundo, no solo en el Ecuador. Fíjense que Chile, que es un país donde nunca se habló de narcotráfico, hoy tiene los mismos incidentes que el Ecuador. En la campaña fue uno de los temas. Y la misma vacunación está operando en Chile. Ayer, es una cosa que para los chilenos es totalmente, digamos, extraña. Entonces, la guerra contra las drogas que le inició el presidente, no me acuerdo si fue Nixon o Reagan, creo que fue Reagan, el presidente Reagan de los Estados Unidos en los años 70, esa guerra ha fracasado. Porque el narcotráfico hoy es mucho mayor que cuando se inició esa lucha. Ha fracasado. Entonces, la pregunta es, nos tenemos que replantear esta situación para encontrarle una salida, porque sobre todo nuestros estados, me refiero a los países como el nuestro, con dificultades institucionales, con problemas de desarrollo, son muy vulnerables al poder, sobre todo económico, que tiene el narcotráfico. Y claro, para el año 90, recuerdo, empieza el ATPDA, precisamente para los países que luchan contra el narcotráfico, esas preferencias arancelarias de las que el Ecuador las aprovechó muy bien. De hecho, gozamos muchísimo, sí, hasta que un bobo, un tonto, un desconocedor dijo que rompían el acuerdo. Fernando Alvarado, este ignorante, no sabía que no era un acuerdo, que era una dádiva de los Estados Unidos, un beneficio sí, para quienes luchan en contra del narcotráfico. Para incentivar el desarrollo en contra del narcotráfico. Así es, ¿no? Entonces, que funcionó muy bien el Ecuador. Que funcionó, tal es así que en estos momentos en que no existe el programa, igual se está buscando, hasta tener un tratado de libre comercio, sí, el que haya algo similar para que puedan entrar los productos a los Estados Unidos sin pagar aranceles. Pero solamente para concluir en mi comentario, si seguimos con los relatos y tratamos de definir esos son los malos, los buenos somos nosotros, y de la otra parte ocurre lo propio, entonces estamos marchando en el propio terreno y no vamos a conseguir solucionar los problemas del país. En estos momentos no se puede permitir, por ejemplo, que con la ayuda de los Estados Unidos detienen a narcotraficantes, tienen prisión en los Estados Unidos de esos narcotraficantes, pero estaban en la cárcel del Ecuador y un juez los libera. ¿Cómo nosotros podemos lograr con eficiencia apoyo norteamericano cuando van a decir, pero si ya estuvo allá un cuerpo de especialistas, ¿no?, de las agencias más importantes, y pusieron barcos y aviones para lograr detectar a estos delincuentes narcotraficantes? Y resulta que un juez simplemente los a 18 acusados, ¿no? A 18 acusados. Entonces, estoy leyendo justamente una noticia porque dicho juez habría sido asesor jurídico de la presidencia de la República en 2 ocasiones. Una cosa ¿En increíble. qué gobierno? El gobierno del presidente Correa. Ahora, Otto, esa es la realidad. Otto, el director del programa mandó a poner
el clima de Boston aquí en la cabina, para que te sientas en confianza y podamos hablar de los planes futuros de Otto, de tu preparación, hacia dónde va Otto Sonnenholzer en el futuro de la política, habiéndose tomado esta pausa, esas pausas académicas, pero que en el fondo son pausas para replantear objetivos. Tú sabes que eso es importante, porque mira, yo veo que la gente que está ahí, claro, la mayoría más jóvenes que yo ya voy para los 40 años, tengo 39. No hablemos de edad, que aquí... Sí. Ya somos 50, la mayoría... Bueno, mucha gente llega a esas instancias un poco para pensar cómo proyectar el futuro. Y para mí, por lo menos esta primera etapa que acabo de cerrar, este primer ciclo, ha servido más bien para ver desde otra perspectiva el pasado y tratar de hacer otros aprendizajes o distintos aprendizajes de las experiencias que... ¿Pero hacia dónde diriges tus planes, Otto? No te puedo decir en la actualidad. Yo estoy todavía en un proceso personal en este caso, si se quiere, hasta familiar, de compartir con mi familia el tiempo que quizás les negué mientras fui servidor. Pero hoy te puedo decir lo que estoy haciendo hoy aquí. Estoy trabajando, apoyándolo a Pedro Pablo Duarte. Creo que tiene un buen perfil y una gran oportunidad en la alcaldía de Guayaquil. Estoy trabajando en eso en materia seccional. Estoy trabajando con un par de líderes más en otras provincias del país. Estoy muy concentrado en eso en la actualidad. ¿Han estructurado un partido político? No. Digamos que se ha hecho en algunas provincias cooperación con uno que otro partido. En el caso de Duarte, en Guayaquil, tiene el respaldo de Suma como organización, pero digamos a la larga eso puede ser un objetivo válido. En este momento no. Yo siempre he sido de la idea que también hay un exceso de partidos en el país, Carlos, y me parece que lo ideal sería poder en alguna forma reenrumbar o reactivar, si se quiere, instituciones políticas existentes. Es una posibilidad, pero eso es algo que hay que analizarlo a futuro. Hoy estoy pensando en las seccionales. Creo que es importante que elijamos bien, que sepamos diferenciar quién vale la pena. Al final, mira, cuando hablamos de los asambleístas, cuando hablamos de los problemas que tiene el país, al final la responsabilidad vuelve a nosotros siempre. Es decir, por lo menos reflexionemos y ya no demos el voto a quienes llegaron para hacer lo contrario a lo que nos ofrecieron. Es decir, te dijeron que llegaban para ayudarte y se han dedicado a sus agendas personales, económicas o judiciales. Entonces eso sí tiene que cambiar. Yo tengo